Los campos y pueblos siempre han sido escenarios de tranquilidad, lugares donde la vida parece más simple y el tiempo avanza más lento. Pero detrás de esa calma aparente, también se esconden historias oscuras que muchos prefieren no contar. Desde figuras que aparecen en caminos solitarios, luces extrañas en los cerros, hasta susurros que parecen venir del viento, estos lugares son hogar de leyendas y encuentros que desafían toda lógica. Hoy te contaré historias de terror ocurridas en campos y pueblos, relatos que te harán pensar dos veces antes de recorrer un sendero al anochecer o pasar por un pueblo desconocido. Prepárate, porque el verdadero misterio está en los rincones más apartados y oscuros de estos lugares. El espantapájaros. Crecí en un pequeño rancho en Sinaloa, rodeado de maizales que parecían interminables y un aire que siempre olía a tierra húmeda después de las lluvias. Mi infancia fue sencilla, como la de cualquier niño de campo. Ayudaba a mis padres con las tareas, corría entre los surcos del maíz y me perdía en la quietud de las noches estrelladas. Pero había algo en el rancho que nunca me permitió sentirme completamente seguro, algo que incluso ahora, décadas después, no he podido olvidar: el espantapájaros. Era un espantapájaros viejo, más viejo que yo. Mi abuelo solía decir que había estado allí desde que él era joven, y probablemente antes de eso. Estaba plantado en el centro del maizal, siempre visible sin importar desde qué parte del campo lo miraras. Su estructura era simple: un poste de madera con dos ramas atadas en forma de cruz que sostenían un saco de arpillera lleno de paja y una cabeza hecha con otro saco pintado rudimentariamente para parecer un rostro. Pero había algo en ese rostro que nunca me pareció humano. Los ojos estaban demasiado juntos, la boca era solo una línea negra que parecía cambiar según desde donde la miraras, y las ropas que lo cubrían, un pantalón de mezclilla desgastado y una camisa vieja, siempre estaban húmedas, como si nunca se secaran del todo. De niño, le tenía un miedo irracional. Cada vez que jugaba en el maizal, sentía su presencia, como si me estuviera observando. Mi padre decía que era imaginación mía, que un montón de paja no podía hacerme daño. Pero yo sabía que no era solo paja. Había algo en ese espantapájaros que no podía explicar, algo que me hacía correr a casa con el corazón latiendo descontroladamente cada vez que lo miraba. Una noche, cuando tenía unos 9 años, algo ocurrió que marcó mi vida para siempre. Era verano, y los días eran largos y calurosos. Habíamos tenido problemas con los coyotes en el rancho, que estaban matando a nuestras borregas, así que mi padre me pidió que lo acompañara a vigilar el maizal. Llevamos un par de lámparas y nos sentamos en la orilla del campo, observando el horizonte en busca de algún movimiento. El maizal se mecía con el viento, creando un sonido que siempre me había parecido tranquilo, pero esa noche algo era diferente. El viento soplaba con más fuerza y los tallos crujían de una manera que me puso nervioso. Fue entonces cuando lo vi. El espantapájaros estaba allí, en su lugar habitual, pero algo en su postura había cambiado. Parecía más erguido, más firme. Y aunque el viento movía las hojas del maíz a su alrededor, él no se movía en absoluto. Estaba completamente inmóvil, como si el viento no lo tocara. Traté de ignorarlo, pero no podía apartar la mirada. De repente, escuchamos un ruido. Era un balido, corto y desesperado, como si algo estuviera atacando a una de las borregas. Mi padre se levantó rápidamente, apuntando con su lámpara hacia el sonido, y comenzó a caminar en su dirección. Yo lo seguí, tratando de mantenerme cerca, pero mis ojos seguían volviendo al espantapájaros. Cuando llegamos al lugar del sonido, encontramos a una de las borregas tirada en el suelo. Estaba muerta, su cuello desgarrado de una manera que no parecía obra de un coyote. Mi padre dijo que tal vez había sido un perro salvaje, pero yo sabía que no era cierto. Mientras él examinaba el cuerpo, miré hacia el espantapájaros nuevamente y mi corazón se detuvo. Ya no estaba en su lugar. Corrí hacia mi padre, gritando, pero él me dijo que me calmara, que seguramente era mi imaginación. Volvimos a la casa esa noche,
pero yo no pude dormir. Me quedé despierto en mi cama, mirando por la ventana hacia el maizal, esperando verlo moverse. Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que salía al maizal, sentía que algo estaba detrás de mí, observándome. Una tarde, mientras recogía maíz con mi madre, sentí una presencia tan fuerte que tuve que mirar hacia el espantapájaros. Estaba allí, en su lugar, pero algo era diferente. Su cabeza parecía inclinada hacia un lado, como si me estuviera mirando directamente. Le conté a mis padres, pero dijeron que estaba imaginando cosas, que el trabajo en el campo me estaba afectando. Pero yo sabía lo que había visto. Una noche, desperté de golpe, sin saber por qué. Había un silencio absoluto en la casa, el tipo de silencio que solo existe en el campo. Me levanté para beber agua y, por alguna razón, miré por la ventana hacia el maizal. Lo vi. El espantapájaros estaba caminando. No corría ni se movía rápido, pero avanzaba lentamente entre los surcos de maíz, con los brazos colgando a los lados. Sus pasos eran torpes, como los de alguien que no estaba acostumbrado a caminar, pero se dirigía hacia algo. Hacia mi casa. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o de gritar. Lo vi detenerse en la orilla del maizal, justo frente a la casa. Por un momento, pensé que me estaba mirando, aunque no podía ver sus ojos desde esa distancia. Finalmente, reuní el valor para correr hacia la habitación de mis padres. Les grité lo que había visto, pero cuando mi padre salió con el rifle, no había nada allí. El espantapájaros estaba de nuevo en su lugar, en el centro del maizal, inmóvil como siempre. Mis padres dijeron que era un sueño, pero yo sabía que no lo era. Pasaron los años, y nunca volví a sentirme tranquilo en el rancho. Siempre que caminaba por el maizal, llevaba un cuchillo o un palo, aunque sabía que no serviría de mucho si volvía a verlo moverse. Incluso ahora, como adulto, sigo soñando con esa noche, con el espantapájaros caminando hacia la casa. Me mudé del rancho hace tiempo, pero cuando visito a mis padres, todavía está allí, en el mismo lugar, como si nada hubiera cambiado. Mis padres dicen que es solo un espantapájaros, pero yo sigo durmiendo con un rifle al lado de la cama cada vez que me quedo en el rancho. Y cada vez que paso junto al maizal, siento que sus ojos me siguen, recordándome que, aunque no se mueva, siempre está esperando. El camino del olvido. Soy originario de un pequeño pueblo en el norte de México, un lugar rodeado de montañas, áridos campos y largas carreteras polvorientas que parecen no llevar a ninguna parte. Pese a su modestia, siempre he considerado mi hogar como un refugio seguro, un sitio donde el tiempo parece moverse más despacio, lejos del bullicio de las grandes ciudades. Aquí, los rumores y leyendas son cosa de todos los días, y aunque crecí escuchando historias de aparecidos, brujas y fantasmas, jamás les presté demasiada atención. No hasta que una de esas historias me atrapó a mí. Era el año 1994. Tenía 24 años en ese entonces y todo parecía sencillo en la vida. Solía trabajar en el campo con mi padre, pero esa tarde, después de una larga jornada, me pidió que fuera a un pueblo vecino, a unas 2 horas de distancia, para recoger un equipo agrícola que necesitábamos con urgencia. El día había sido largo y el calor insoportable, pero no me importaba manejar de noche. El trayecto lo conocía bien, la vieja carretera que cruzaba entre los cerros era solitaria, pero no peligrosa. Recuerdo que el cielo estaba despejado cuando salí del pueblo, con una luna llena que iluminaba el paisaje desértico. Sin embargo, conforme me adentraba en la carretera, una densa niebla comenzó a cubrir todo a mi alrededor. Al principio pensé que era solo un banco de neblina pasajero, algo inusual en esta región, pero no imposible. A medida que avanzaba, la niebla se hacía más espesa, tanto que apenas podía ver más allá de unos metros frente a mí. El mundo se convirtió en una masa gris y opaca, con las luces del coche luchando por penetrar la oscuridad.
Estaba solo en medio de la nada, la única compañía el rugido del motor y el susurro del viento que se colaba entre los cerros. El aire se sentía extraño, pesado. No había más vehículos en la carretera, lo cual era común en esa época del año, pero esa noche el silencio se tornaba asfixiante. La atmósfera parecía opresiva, y aunque intentaba concentrarme en la carretera, una sensación de incomodidad comenzó a crecer en mi pecho. Y fue entonces cuando la vi. Apenas pude distinguir su figura a través de la niebla, una silueta delgada y frágil, caminando sola en medio de la carretera. Me pareció extraño que alguien estuviera por ahí, tan lejos de cualquier casa o rancho, y menos aún en una noche como esa. La figura se volvía más clara a medida que me acercaba, y finalmente logré distinguirla. Era una mujer, vestida completamente de blanco, con una larga cabellera que le caía sobre los hombros. Caminaba lentamente, casi como si flotara, y aunque no me miraba directamente, sentí que sabía que yo estaba ahí. Sin pensarlo demasiado, reduje la velocidad y detuve el coche a unos metros de ella. Mi corazón latía con fuerza, no tanto por miedo, sino por la inquietud de su presencia en un lugar tan solitario. Toqué el claxon suavemente, intentando no asustarla, pero no reaccionó. Parecía completamente ajena a mi presencia. Fue entonces cuando bajé la ventanilla y grité: «Señorita, ¿necesita ayuda?». El viento apenas arrastraba mis palabras. La mujer se detuvo por un momento, pero no se giró. Algo en su postura me hizo estremecer. Había algo profundamente inquietante en la forma en que se mantenía erguida, inmóvil, en medio de esa carretera vacía. Sentí que debía hacer algo, quizá acercarme, pero en cuanto consideré esa opción, ella desapareció. No fue gradual ni natural. Simplemente se desvaneció ante mis ojos, como si nunca hubiera estado ahí. Parpadeé varias veces, incrédulo, esperando encontrar alguna explicación lógica, pero no había nada. La carretera estaba vacía, la niebla aún densa, y el aire más frío de lo que recordaba. Fue entonces cuando mi coche, sin previo aviso, se apagó por completo. El motor se detuvo, y con él, todas las luces del tablero. Intenté girar la llave, pero el auto no respondía. Maldije por lo bajo y volví a intentarlo varias veces, sin éxito. Todo estaba en silencio, salvo por mi propia respiración y el latido de mi corazón que resonaba en mis oídos. De repente, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, una sensación que me hizo erguir la cabeza y mirar al retrovisor. Fue entonces cuando lo escuché. Susurros. Venían desde la parte trasera del coche, como si alguien estuviera ahí, apenas murmurando palabras que no podía entender. Mi piel se erizó y de forma instintiva giré la cabeza hacia el asiento trasero. No había nada, solo el vacío de la oscuridad. Pero los susurros continuaban, suaves, insistentes, como si varias voces estuvieran hablando al mismo tiempo, justo detrás de mí. Mi cuerpo se congeló. Sabía que no estaba solo. Lo que sea que había visto, o lo que fuera que había desaparecido, no se había ido del todo. Sentía su presencia en el aire, rodeándome, observándome. Los susurros se volvieron más claros, casi como un cántico. Un sonido repetitivo, hipnótico, que me hacía querer cerrar los ojos y rendirme a la desesperación. Fue entonces cuando recordé algo que mi abuela solía decir: cuando te enfrentes a lo desconocido, nunca le des la espalda. Con un esfuerzo titánico, luché contra el miedo que paralizaba mi cuerpo y me obligué a salir del coche. Necesitaba alejarme de ese lugar. No sabía cómo, ni a dónde, pero lo único que importaba era alejarme de ahí. El aire afuera era aún más gélido, como si hubiera entrado en otro mundo. La niebla, lejos de disiparse, parecía envolverse más cerca de mí, como si intentara absorberme. Sentí que cada paso que daba era más difícil que el anterior, como si algo invisible estuviera tratando de retenerme. Los susurros no desaparecían, seguían allí, rodeándome, pero ahora también sentía otra cosa, la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad. Apenas había avanzado unos metros cuando lo vi de nuevo. La figura de la mujer, al borde de la carretera, inmóvil, mirándome. Su rostro seguía siendo indistinguible, cubierto en parte por su cabello.
Esta vez, no caminaba. Solo estaba ahí, observándome desde la distancia, como si esperara algo de mí. No podía moverme. No podía hablar. Mi cuerpo se sentía como plomo, incapaz de obedecer mis deseos de huir. Los susurros se volvieron más agudos y una sensación de profunda tristeza me invadió. Mi mente corría en 1000 direcciones. ¿Era un espíritu? ¿Una ilusión? ¿Qué quería de mí? El miedo que sentía era abrumador, pero había algo más profundo en la forma en que esa figura se mantenía ahí, inmóvil. Era como si estuviera atrapada, igual que yo, en ese limbo extraño entre la realidad y lo que sea que fuera ese lugar. Finalmente, con el corazón a punto de estallar en mi pecho, logré moverme. Di un paso atrás, y luego otro. Poco a poco, sin darle la espalda, me alejé de esa visión espectral. Fue entonces cuando escuché una voz, no un susurro, sino clara y resonante. No provenía de la mujer, sino de dentro de mi propia cabeza, y decía solo una palabra: corre. No lo pensé 2 veces. Giré sobre mis talones y corrí con todas mis fuerzas hacia la nada. El suelo bajo mis pies parecía desvanecerse, como si estuviera corriendo en el aire, y los susurros detrás de mí se transformaron en gritos. Sentía que algo me perseguía, pero no me atreví a mirar atrás. No sé cuánto tiempo corrí, pero eventualmente la niebla comenzó a disiparse. Mis pulmones ardían y mi cuerpo temblaba. Finalmente, vi las luces de una casa a lo lejos, y con las últimas fuerzas que me quedaban, me dirigí hacia allí. Tocando la puerta desesperadamente, un hombre mayor me abrió. Entre jadeos y temblores, le expliqué lo que había sucedido. Esa noche, me quedé en su casa. Al día siguiente, cuando regresé al coche con un mecánico del pueblo, lo encontramos en perfecto estado. El motor arrancó sin problemas, como si nunca hubiera fallado. Regresé a mi pueblo con la sensación de que había sobrevivido a algo mucho más grande de lo que podía entender. Nadie me creyó, por supuesto. Mi familia se burló de mí, y los pocos amigos a quienes les conté la historia lo tomaron como una broma o un mal sueño. Pero yo sé lo que vi. Y sé que, en algún lugar de esa carretera, sigue esperando. A veces, cuando el viento sopla fuerte en las noches más oscuras, aún puedo escuchar esos susurros. Y sé que, algún día, volverá por mí. El hombre que no envejece. Mi nombre es Ricardo, soy de Durango, un pequeño pueblo enclavado entre las montañas, donde el aire parece pesar un poco más cada año y las historias susurradas en las esquinas crecen más oscuras con el tiempo. Aquí, en este lugar olvidado por muchos, se esconden secretos que pocos se atreven a contar. Mi abuela siempre me decía que hay cosas que es mejor no ver ni entender, pero yo, como muchos jóvenes, no le prestaba atención. Siempre creí que esas historias de fantasmas y seres oscuros eran solo parte del folclore local, algo para asustar a los niños o para llenar las noches largas cuando no hay más que hacer que esperar que la oscuridad pase. Sin embargo, había una historia que siempre me dejaba intranquilo, una que se repetía de boca en boca pero que nadie parecía querer profundizar. Era sobre un hombre que, según mi abuela, había estado en el pueblo desde que ella era niña. Lo más extraño de todo era que no envejecía. Siempre tenía la misma apariencia, un hombre de mediana edad, con la piel pálida, el cabello negro y los ojos oscuros, como pozos sin fondo. Yo lo había visto, por supuesto. Todos lo habíamos visto. Era imposible no notarlo en un lugar tan pequeño. Él no hablaba con nadie, no se mezclaba con los vecinos, y aunque su presencia era constante, siempre se mantenía a una distancia prudente, como si estuviera ahí, pero al mismo tiempo, en otra parte. A veces lo veía sentado en la plaza, bajo la sombra de los árboles, observando, pero nunca haciéndolo de manera directa. Sus ojos, siempre fijos en algo que no alcanzaba a comprender, como si estuviera viendo algo que el resto de nosotros no podía. Lo más inquietante era su presencia en los funerales. Cada vez que alguien moría, él aparecía. Nadie sabía cómo se enteraba de las muertes,
Podía ser un accidente en los campos, una enfermedad repentina o incluso una muerte esperada por la vejez. No importaba. Él siempre estaba ahí, de pie, a la distancia, observando el entierro sin decir una palabra. Nadie se atrevía a acercarse o a preguntarle por qué lo hacía. Parecía que todos habíamos aceptado que era parte del pueblo, como los fantasmas o las viejas leyendas. Pero su presencia no traía consuelo, sino una sensación de vacío, como si su sola existencia absorbiera la poca calidez que quedaba en esos momentos de dolor. Hace un año, la muerte llegó a mi familia. Mi padre, un hombre fuerte y trabajador, cayó enfermo de manera repentina. Los doctores no supieron decir qué tenía, simplemente comenzó a debilitarse hasta que un día ya no pudo levantarse de la cama. Mi madre, mis hermanos y yo nos turnábamos para cuidarlo, pero con cada día que pasaba, parecía que se nos escapaba un poco más. Fue durante esos días de vigilia que empecé a notar algo extraño. El hombre del que hablaba mi abuela, ese que no envejecía, comenzó a aparecer con más frecuencia. Al principio, lo veía desde la ventana de nuestra casa, caminando lentamente por la calle, siempre mirando hacia nuestra dirección, aunque nunca directamente. Luego lo vi en el mercado, y más tarde, sentado frente a la iglesia, como si estuviera esperando algo. Mi abuela me había advertido sobre él, me había dicho que no debía mirarlo directamente a los ojos y, sobre todo, que no debía intentar hablarle. Pero algo en mí, una curiosidad malsana, me impulsaba a observarlo cada vez más, a intentar entender qué era lo que lo mantenía aquí, en este pueblo olvidado, mientras todo a su alrededor cambiaba y envejecía. Cuando mi padre finalmente falleció, el hombre estaba ahí. Lo vi a lo lejos, bajo un árbol, observando cómo llevábamos el ataúd al cementerio. No dijo nada, no se acercó, solo estuvo presente, como siempre. Pero esta vez, cuando levanté la vista hacia él, sentí que me estaba mirando. Fue un momento breve, pero intenso. Sus ojos, oscuros y profundos, me penetraron de una manera que me dejó helado. No era una mirada de consuelo, ni de tristeza, era algo más, algo que no pude entender en ese momento. Los meses pasaron, y aunque el dolor de la muerte de mi padre seguía presente, la vida en el pueblo continuaba. Sin embargo, no podía sacarme de la cabeza la imagen de ese hombre, su mirada fija y la sensación de que había algo profundamente mal en todo esto. Decidí investigar. Comencé a preguntar, de manera discreta, a algunos de los ancianos del pueblo. La mayoría evitaba el tema, cambiando de conversación o diciéndome que no debía preocuparme por esas cosas. Pero un día, mientras ayudaba a mi abuela en su jardín, ella me habló sin que yo se lo pidiera. Ese hombre, dijo mientras arrancaba las malas hierbas, no es como nosotros. Nunca lo ha sido. Le pedí que me explicara, que me contara lo que sabía. Al principio se mostró reacia, como si estuviera recordando algo que preferiría olvidar. Pero finalmente, con un suspiro pesado, comenzó a hablar. Me contó que ese hombre había estado en el pueblo desde antes de que ella naciera. Su madre le había hablado de él y su abuela antes de ella. Siempre el mismo rostro, la misma presencia silenciosa. Según las historias, había hecho un pacto con algo oscuro, algo que le había concedido la inmortalidad a cambio de algo que nadie se atrevía a nombrar. Algunos decían que era un demonio, otros que había vendido su alma para evitar la muerte. Pero lo más perturbador era que, según mi abuela, él no solo presenciaba las muertes, él las provocaba. Siempre está cerca cuando alguien muere, dijo con la voz apenas un susurro. No sé cómo lo hace, pero es como si las almas le pertenecieran. Como si supiera cuándo es el momento de llevárselas. Me quedé helado al escuchar sus palabras. Todo encajaba, su presencia en los funerales, la manera en que aparecía justo antes de que alguien falleciera. Pero lo que más me inquietaba era la posibilidad de que hubiera tenido algo que ver con la muerte de mi padre. ¿Había sido una coincidencia? ¿O él había estado involucrado de alguna manera? Decidí que tenía que enfrentarlo. No podía seguir viviendo con esa duda, con esa sombra sobre mí. Una tarde, lo vi en la plaza, sentado como siempre, mirando hacia la iglesia. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. No tenía un plan claro,
solo sabía que necesitaba respuestas. Cuando estuve a unos metros de él, se giró y me miró. No dijo nada, solo me observó con esos ojos vacíos, carentes de cualquier emoción. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no me detuve. ¿Qué eres?, le pregunté con la voz temblorosa. ¿Qué tienes que ver con las muertes en este pueblo? El hombre siguió mirándome por un largo momento. No esperaba que respondiera, pero lo hizo. Su voz era suave, pero cada palabra parecía pesar una tonelada. Yo no provoco la muerte, dijo. Solo la acompaño. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. ¿Qué significaba eso? ¿Era alguna especie de ángel de la muerte? ¿O algo peor? Todos en este pueblo mueren cuando es su momento, continuó. Yo solo estoy aquí para asegurarme de que todo siga su curso. Su respuesta no me dio ningún consuelo. Al contrario, me llenó de una sensación de impotencia. No era un hombre, no era un ser humano como nosotros. Era algo más, algo que no podía comprender del todo. Y lo peor de todo es que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Días después de esa confrontación, una mujer anciana del pueblo, de nombre Doña Elena, se acercó a mí. Me dijo que había escuchado lo que yo andaba preguntando y que tenía algo que contarme. Nos sentamos en su casa, un lugar oscuro y lleno de imágenes religiosas, como si intentara protegerse de algo que siempre estaba cerca. Ese hombre, comenzó, no es un demonio ni un ángel. Hace mucho tiempo, cuando este pueblo era apenas un caserío, él llegó buscando refugio. Dicen que venía huyendo de algo, pero nadie sabe qué. Aquí encontró lo que buscaba, pero no era paz. Encontró algo oscuro, algo que le prometió poder, inmortalidad, a cambio de algo muy valioso. Me miró fijamente antes de continuar. No entregó su alma, como muchos creen. Entregó su muerte. No entendí al principio, pero luego sus palabras cobraron sentido. Al entregar su muerte, se había condenado a sí mismo a vagar eternamente, sin la posibilidad de morir, pero tampoco de vivir plenamente. No podía interferir en el curso natural de la vida, pero siempre estaría ahí, observando, esperando, siendo testigo de algo que nunca podría experimentar por sí mismo. Desde entonces, lo veo de otra manera. Ya no es un hombre para mí, sino una sombra, una presencia que no pertenece a este mundo ni al otro. Y aunque sé que no puedo hacer nada para cambiar lo que es, sigo sintiendo esa inquietud cada vez que lo veo, esa sensación de que, de alguna manera, él está conectado con todo lo que sucede aquí. Y entonces, inevitablemente, me pregunto, ¿cuándo será mi turno de ser observado por esos ojos vacíos? ¿Cuándo será el momento en que él esté ahí, presente en mi funeral, asegurándose de que mi muerte siga su curso natural? Porque de algo estoy seguro, él siempre estará aquí, en este pueblo, hasta que todos hayamos pasado a la tierra. Y quizás, incluso después de eso. El hombre de la carreta. Era el año 1984, un año que recuerdo con una claridad escalofriante, como si hubiera sido ayer. Vivía en un pequeño pueblo de Guanajuato, un lugar que el tiempo parecía haber olvidado. Las calles eran de piedra desgastada, las casas bajas y pintadas de colores apagados, y en el aire siempre flotaba una sensación de nostalgia, como si todo el pueblo estuviera atrapado en un ciclo interminable de días idénticos. Pero había algo más. Algo que yo, en mi juventud, no podía entender del todo. Una presencia, una leyenda que rondaba entre susurros. Un rumor que todos conocían pero que nadie se atrevía a mencionar a plena luz del día, la leyenda del hombre de la carreta. Mi madre siempre me advertía, con ese tono serio que solo usaba para cosas importantes, no salgas después de las 10 de la noche, y mucho menos si escuchas el ruido de una carreta. Al principio, pensé que era uno de esos cuentos que las madres cuentan para mantener a los niños en casa, lejos de problemas. Pero con el tiempo, y con los años de escuchar las mismas historias de vecinos, empecé a preguntarme si no había algo más detrás de esa advertencia. Las noches en el pueblo eran extrañamente silenciosas.
El viento apenas susurraba entre las hojas de los árboles y las estrellas, que brillaban más que en cualquier otro lugar que haya conocido, iluminaban un paisaje de sombras inmóviles. Pero siempre había esa sensación de que algo estaba mal, como si el aire estuviera cargado con un peso invisible. Una noche, la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Tenía 17 años y como cualquier adolescente, me sentía invencible, dispuesto a desafiar las advertencias de mi madre y el propio destino. Era octubre, recuerdo el frío que comenzaba a colarse por las rendijas de las ventanas. Había algo en esa noche que me inquietaba más de lo habitual, una sensación extraña que no lograba identificar. Mi madre ya se había ido a dormir y la casa estaba envuelta en un silencio denso. Me quedé un rato más en la sala, mirando por la ventana hacia la calle vacía, hasta que de pronto lo escuché. Era un sonido tenue al principio, casi imperceptible. Un chirrido agudo que se repetía de forma rítmica. Mi corazón se aceleró. Me acerqué más a la ventana, buscando el origen del sonido. Entonces lo vi. Al principio no era más que una sombra moviéndose lentamente por el extremo de la calle, pero a medida que se acercaba, el sonido se volvía más claro. Era el chirrido de una carreta, una vieja carreta de madera cuyas ruedas parecían rogar por descanso. Y detrás de ella, encorvado bajo el peso de algo invisible, un hombre avanzaba. Su figura era borrosa en la oscuridad, pero podía ver que llevaba una capucha que cubría casi todo su rostro. Las manos, largas y delgadas, agarraban los tirantes de la carreta con una fuerza que parecía inhumana. Y lo más aterrador de todo, a medida que se acercaba, pude distinguir lo que arrastraba. En la carreta, apilados unos sobre otros, había cuerpos. Cuerpos de animales que, en la penumbra, parecían perros, pero había algo en ellos que no era natural. Sus pelajes eran tan negros que absorbían la poca luz de las estrellas, y sus formas parecían contorsionadas, como si no pertenecieran a este mundo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Era real. La leyenda era real. La lógica me decía que me quedara dentro, que cerrara las cortinas y me metiera en la cama, pero había algo en esa figura que me llamaba, una atracción macabra que no podía resistir. Sin pensarlo 2 veces, abrí la puerta y salí a la calle, mis pasos silenciosos sobre las piedras. El hombre no pareció notarme al principio. Seguía arrastrando su carga con un esfuerzo que me hizo preguntarme cómo podía soportarlo. Cuando estaba a solo unos metros de distancia, el chirrido de la carreta se detuvo. El hombre se quedó inmóvil, como si hubiera sentido mi presencia. Fue entonces cuando lo vi con más claridad. Bajo la capucha, sus ojos brillaban, no con el reflejo de las estrellas, sino con un brillo propio, un resplandor frío y antinatural. Me miró directamente, y en ese momento sentí un miedo primitivo que me paralizó. No era el miedo que sientes cuando alguien te persigue o cuando te enfrentas a algo peligroso. No, era un miedo mucho más profundo, un terror ancestral que parecía haber estado escondido en algún rincón olvidado de mi mente, esperando este preciso instante para surgir. El hombre no dijo nada, pero su mirada fue suficiente para hacerme retroceder. Sus ojos, vacíos y llenos de oscuridad al mismo tiempo, me atravesaron, como si pudiera ver cada uno de mis pensamientos, cada uno de mis miedos más íntimos. Entonces, algo cambió. El aire se volvió más pesado, casi sofocante, y el silencio, ese silencio característico de las noches en el pueblo, fue roto por un sonido sordo, como un susurro gutural que venía desde la carreta. Me forcé a mirar hacia ella. Los cuerpos que había tomado por animales muertos comenzaron a moverse. Era un movimiento sutil, casi imperceptible, pero no cabía duda, estaban vivos. Y no solo vivos, estaban conscientes. Vi cómo sus cuerpos se contorsionaban, sus extremidades se doblaban en ángulos imposibles, como si algo estuviera tratando de salir desde dentro de ellos. Mi instinto de supervivencia finalmente despertó y di un paso atrás. Pero era demasiado tarde. El hombre de la carreta soltó los tirantes y comenzó a avanzar hacia mí, arrastrando los pies en un movimiento antinatural, casi como si flotara sobre las piedras. Sus ojos seguían fijos en los míos, y aunque intenté moverme, mis piernas no respondían.
Estaba atrapado, como si el mismo suelo me hubiera envuelto. Sentí su aliento frío, que apestaba a podredumbre, y supe que si me tocaba, algo terrible iba a suceder. No sé cómo, pero de algún lugar profundo dentro de mí, encontré la fuerza para moverme. Corrí. Corrí como nunca antes lo había hecho, con el corazón latiéndome en los oídos y el miedo impulsando cada uno de mis pasos. No me detuve hasta que llegué a casa, cerrando la puerta de golpe tras de mí. Me apoyé contra ella, respirando con dificultad, intentando calmar el temblor que me recorría el cuerpo. Afuera, el chirrido de la carreta volvió a sonar, cada vez más distante, hasta que desapareció por completo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, con la mirada fija en la ventana, esperando que el hombre de la carreta volviera. Pero no lo hizo. Con el tiempo, intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, una pesadilla causada por mi propia curiosidad imprudente. Pero las marcas en el suelo, las profundas huellas que dejaban las ruedas de la carreta, seguían allí a la mañana siguiente, como una prueba silenciosa de lo que había visto. No le conté a nadie lo que pasó esa noche. Sabía que nadie me creería, y de todas formas, ¿quién querría escuchar algo así? La vida en el pueblo siguió su curso habitual, pero para mí, nada volvió a ser igual. El miedo a escuchar ese chirrido en la oscuridad nunca desapareció. A veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento no sopla y todo está en calma, me parece escuchar ese sonido de nuevo. Y cada vez que lo hago, me recuerdo a mí mismo lo que aprendí esa noche. Algunas leyendas no son solo historias para asustar a los niños. Son advertencias. El niño de la ventana. Mi nombre es Manuel, y la historia que voy a contar ocurrió en mi pueblo en Michoacán, en el año 1998. No sé si alguien más ha vivido algo parecido, pero desde entonces no he podido olvidarlo. A veces pienso que fueron imaginaciones de un niño de 10 años, otras veces sé que lo que vi fue real. Tan real como la tierra que piso y el aire que respiro. Quizás contar esta historia me ayude a entenderlo mejor, aunque no estoy seguro de que eso sea posible. Vivíamos en una vieja casona que pertenecía a mi familia desde hacía varias generaciones. Era grande, con paredes gruesas de adobe y techos altos de teja, como la mayoría de las casas en los pueblos. Lo más extraño de la casa era que había algunas habitaciones que parecían estar siempre cerradas, como si algo o alguien las hubiera dejado en el olvido. Y había una ventana, en el cuarto de mis padres, que jamás se abría. Recuerdo que mi madre siempre me decía que no me acercara a esa ventana. Nunca me dio una razón clara, pero su tono siempre era serio, casi como una advertencia. Yo era un niño curioso, pero por alguna razón, la ventana no despertaba mi interés. Era como si una parte de mí supiera que no debía acercarse. Una noche, todo cambió. Era finales de octubre, cuando las noches empezaban a ser frías y el viento soplaba fuerte, haciendo que las ramas de los árboles golpearan contra las paredes de la casa. Ese día, había jugado con mis amigos en el campo hasta tarde, corriendo entre los matorrales y los viejos árboles que bordeaban el río. Volví a casa exhausto, apenas cené y me fui directo a la cama. El sueño me envolvió rápido, pero no fue un sueño tranquilo. Me desperté en medio de la noche, sin saber por qué. La casa estaba en silencio, tan solo el suave susurro del viento colándose por las rendijas de las ventanas rompía esa calma. Algo me impulsó a levantarme, una sensación de inquietud que no pude ignorar. Caminé por la casa en la oscuridad, solo guiado por la luz tenue de la luna que se filtraba por las persianas. Mis pies me llevaron al cuarto de mis padres, que dormían profundamente. Al pasar por la puerta entreabierta, algo me hizo mirar hacia la ventana. Allí, bajo la pálida luz de la luna, lo vi. Un niño pequeño, quizás de mi edad o un poco menor, estaba parado afuera, frente a la ventana, mirándome. No sé cómo describir la sensación exacta que me invadió en ese momento. No era solo miedo. Era una especie de angustia profunda, un sentimiento que se mezclaba con la confusión de lo que estaba viendo. El niño estaba inmóvil, solo mirándome con una expresión vacía.
No llevaba abrigo y el frío de la noche debía estar calando en sus huesos, pero él no parecía afectado. Su piel era pálida, como si nunca hubiera visto la luz del sol, y su cabello oscuro contrastaba con su rostro. Me quedé allí, paralizado. Mis piernas no respondían, mi mente intentaba buscar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué estaba ahí, en medio de la noche, mirando fijamente a través de esa ventana que nunca se abría? Sin poder moverme, solo pude observar cómo el niño levantaba una mano y la apoyaba suavemente en el cristal. El sonido era apenas perceptible, pero resonó en mi cabeza como un eco profundo. Algo en mí supo, en ese momento, que aquel niño no era de este mundo. El miedo finalmente me soltó las piernas y corrí de regreso a mi cuarto, cerrando la puerta con fuerza. Mi corazón latía desbocado, y me escondí bajo las cobijas como si eso pudiera protegerme de lo que había visto. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, me sentí débil, pero sabía que tenía que hablar con mis padres. Algo me decía que ellos sabían más de lo que me habían contado. Durante el desayuno, reuní el valor suficiente para preguntarles sobre la ventana y sobre el niño. Mi padre dejó la cuchara en el plato y me miró fijamente, su rostro se endureció, como si recordara algo doloroso. Mi madre, en cambio, bajó la mirada al suelo, evitando el tema. Fue mi padre quien rompió el silencio. Ese niño, no es la primera vez que lo ven, dijo en un tono bajo, casi tembloroso. Hace muchos años, uno de tus primos, un niño pequeño, murió en esa ventana. Se cayó mientras jugaba en el marco. Desde entonces, hay gente en la familia que dice haberlo visto, pero siempre fuera de la casa. La habitación se llenó de un silencio sepulcral. No sabía qué decir. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Un primo que había muerto, ¿y lo que vi la noche anterior? No queríamos decirte nada para no asustarte, agregó mi madre, pero esa ventana, desde que pasó lo de tu primo, nadie la ha vuelto a abrir. Las palabras se me quedaron grabadas. El resto del día lo pasé en un estado de aturdimiento, intentando convencerme de que lo que vi no era más que un sueño, una pesadilla. Pero no lo era. Los días siguientes intenté mantenerme ocupado, alejándome de la ventana y de cualquier pensamiento sobre el niño. Pero no podía escapar de la sensación de que algo no estaba bien en la casa. Cada vez que me quedaba solo, sentía como si alguien me estuviera observando. A veces, veía sombras moverse por el rabillo del ojo, pero cuando volteaba, no había nada. Una tarde, mientras mi madre estaba en el mercado y mi padre en el trabajo, me quedé solo en la casa. La luz del sol entraba débilmente por las ventanas y el silencio me ponía nervioso. Decidí distraerme en el patio trasero, pero mientras cruzaba la sala, algo llamó mi atención. La puerta del cuarto de mis padres estaba entreabierta y de nuevo mi mirada fue atraída hacia la ventana. Esta vez, el niño no estaba afuera. Estaba adentro. Parado frente a la ventana, mirando hacia la cama de mis padres, como si esperara algo. Mis pies se congelaron en el suelo, mi corazón golpeaba con fuerza en el pecho, y sentí un frío inexplicable apoderarse de mí. El niño no se giró para mirarme esta vez. Solo permaneció quieto, con la misma expresión vacía que la primera vez. Quise gritar, pero mi garganta estaba seca, como si el miedo me hubiera robado la voz. Entonces, algo en el aire cambió. La temperatura bajó aún más, y una sensación de opresión me invadió. El niño comenzó a moverse lentamente hacia la puerta, hacia donde yo estaba parado. Cada paso que daba hacía que el suelo bajo mis pies pareciera más pesado. El sonido de sus pies descalzos sobre la madera resonaba en la casa vacía. No esperé a que llegara más cerca. Salí corriendo, atravesando el pasillo, y me detuve solo cuando estuve afuera, en el patio, respirando con dificultad. No volví a entrar a la casa hasta que mis padres regresaron más tarde esa tarde. No les conté nada esta vez. Sabía que no había nada que pudieran hacer. Lo que fuera que estuviera ocurriendo, era más antiguo que cualquier miedo infantil. Mi madre debía haberlo sentido también, porque esa misma noche me habló antes de dormir. Hay cosas que no entendemos, me dijo,
mientras me arropaba. Y a veces es mejor no intentar entenderlas. Solo recuerda que no estás solo, Manuel. Nunca estás solo. Sus palabras no me dieron consuelo. Las semanas siguientes, el niño siguió apareciéndose, siempre cerca de la ventana, a veces dentro de la casa, a veces fuera. Pero nunca intentaba acercarse más. Solo me miraba, como si estuviera esperando algo de mí. Un día, ya no lo vi más. Fue tan repentino como su aparición. La casa volvió a la normalidad, pero algo en mí había cambiado para siempre. Nunca le conté a nadie más sobre el niño, pero en mi interior sabía que él seguía ahí, de alguna manera, esperando. Con el paso del tiempo, me alejé de la casa. Me fui a estudiar a la ciudad, y cuando volví a Michoacán, muchos años después, la vieja casona ya no estaba. Mis padres la vendieron poco después de que me fui. Pero cada vez que regreso al pueblo, paso por el terreno donde una vez estuvo, y no puedo evitar sentir una presencia, una mirada fija desde la distancia. Quizás, en algún lugar, ese niño sigue esperando. Hasta el día de hoy, cada vez que escucho el viento golpear las ventanas en las noches frías, recuerdo esa mirada. Una mirada que, por alguna razón, me persigue en sueños. A veces, me pregunto si alguna vez podré escapar de ella. Pero lo que sí sé es que algunas cosas no pertenecen a este mundo, y la ventana que nunca se abría en la vieja casona era una puerta a uno de esos otros lugares. El granero. Mi nombre es Lucía, y soy de un pequeño pueblo en Arizona, donde las leyendas no mueren fácilmente. Mi historia es una que he intentado olvidar por años, pero algunas cicatrices no se borran, ni de la piel ni de la memoria. Esto ocurrió a finales de los años 90, cuando yo apenas tenía 10 años. En ese entonces, la vida en el pueblo parecía tan tranquila, tan predecible. Todos se conocían, todos sabían lo que hacías, y los secretos eran casi imposibles de guardar. Pero había un lugar que, a pesar de ser conocido por todos, permanecía envuelto en un silencio tenso, el viejo granero abandonado. El granero estaba al final de una larga calle de tierra, justo a las afueras del pueblo. Las malas hierbas crecían altas alrededor de él, como si la propia naturaleza intentara ocultarlo. Era una estructura desgastada, hecha de madera que alguna vez debió ser de un marrón cálido, pero que con el tiempo había tomado una tonalidad grisácea, casi fantasmal. La gente del pueblo decía que era peligroso, que la estructura estaba a punto de colapsar y que nadie debía acercarse. Pero yo sabía que la advertencia no era solo por la seguridad física, había algo más. Lo sentías en el aire cada vez que pasaba cerca, una sensación de inquietud que te revolvía el estómago. Nadie hablaba abiertamente de lo que había pasado allí, pero los susurros y las miradas de los adultos dejaban claro que el granero guardaba algo más oscuro que simples vigas podridas. Recuerdo cómo mi mejor amigo, Diego, y yo solíamos caminar cerca del granero después de la escuela. A veces nos deteníamos solo a mirarlo desde la distancia, como si quisiéramos que nos invitara a acercarnos. Diego siempre era el más valiente de los dos, o al menos el que fingía ser lo mejor. Yo, por mi parte, sentía una mezcla extraña de miedo y curiosidad. No podía evitar preguntarme qué había dentro, qué hacía que los adultos parecieran tan incómodos cada vez que lo mencionaban. A lo largo de los años, algunos niños del pueblo habían afirmado haber entrado, pero sus historias siempre terminaban abruptamente, como si no quisieran o no pudieran contar lo que habían visto. Una tarde de otoño, decidimos que finalmente entraríamos. Era una de esas tardes en las que el sol ya comenzaba a bajar, bañando todo en una luz dorada, pero con un frío que anunciaba la llegada del invierno. Había algo en el aire ese día, una tensión que se sentía distinta. Diego y yo nos miramos, y sin decir una palabra, supimos que ese era el momento. Íbamos a descubrir qué era lo que el granero escondía. El camino hasta la entrada fue más corto de lo que recordaba. El crujido de las ramas bajo nuestros pies y el zumbido lejano de los grillos eran los únicos sonidos que acompañaban nuestros pasos.
Cuando finalmente llegamos, el granero parecía aún más grande y amenazante que de costumbre. La puerta de madera, a medio caer, colgaba torpemente de una sola bisagra oxidada. Con un nudo en el estómago, empujé suavemente la puerta, que se abrió con un gemido prolongado, como si el lugar mismo se resistiera a dejarnos entrar. El interior del granero era peor de lo que imaginaba. El aire estaba denso, cargado con un olor rancio que me hizo contener la respiración. Había un polvo espeso que flotaba en el aire, danzando en los rayos de luz que se filtraban por las grietas de las paredes. A simple vista, parecía solo un edificio abandonado, pero había algo en la atmósfera que no cuadraba. Algo que hacía que cada fibra de mi ser quisiera salir corriendo. Pero Diego siguió adelante, y yo, sin querer parecer cobarde, lo seguí de cerca. Caminamos por el suelo cubierto de heno podrido, que crujía bajo nuestros pies hasta llegar al centro del granero. Fue entonces cuando lo vi. Marcas en el suelo, largas y profundas, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Me agaché para mirarlas más de cerca, y lo que vi me heló la sangre. No eran solo marcas de arrastre. Eran como arañazos, desesperados, como si alguien hubiera intentado escapar. Intenté decirle a Diego que nos fuéramos, pero él estaba fascinado con algo más. Colgando de una de las vigas más altas, había una vieja soga, oscura y desgastada por el tiempo. Parecía fuera de lugar, como si alguien la hubiera dejado ahí para que la encontráramos. Algo en esa soga me hacía sentir, observada, como si el granero mismo tuviera ojos. Lucía, mira esto, susurró Diego, señalando una especie de trapo sucio tirado en el rincón. Al acercarnos, nos dimos cuenta de que no era un trapo. Era un vestido. Un vestido pequeño, de niña. Estaba cubierto de manchas oscuras que no necesitaban explicación. El corazón me latía en los oídos, y la urgencia de salir de ese lugar se volvió insoportable. Pero antes de que pudiera decir algo, escuché un sonido. Un susurro. Al principio pensé que era el viento que se filtraba por las grietas, pero no. Era distinto. Era un murmullo bajo, como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. Diego me miró, y por la expresión en su rostro, supe que él también lo había oído. Los susurros se hicieron más fuertes, casi ininteligibles, pero había algo en ellos que me heló hasta los huesos. No eran solo sonidos. Eran palabras. Palabras de súplica. Palabras de miedo. Retrocedí lentamente, tirando de Diego del brazo, pero él parecía hipnotizado. Su mirada estaba fija en la soga, y antes de que pudiera detenerlo, comenzó a caminar hacia ella. «Diego, vámonos», le susurré con la voz quebrada, pero él no respondía. Dio un paso tras otro, con los ojos vidriosos, como si ya no estuviera presente, como si algo más lo estuviera controlando. Y entonces, lo vi. Una figura. No sé cómo explicarlo, pero era como una sombra, más oscura que la propia oscuridad. Se materializó justo detrás de Diego, al pie de la soga. Su forma era difusa, pero sus ojos, esos ojos brillaban con una malevolencia que nunca había visto. Parpadeé, y la figura ya no estaba. Pero Diego seguía avanzando hacia la soga, estirando la mano para tocarla. Corrí hacia él y lo jalé con todas mis fuerzas. Fue como si despertara de un trance. Me miró confundido, sin entender por qué estaba allí, y sin decir una palabra más, salimos corriendo del granero. No recuerdo cómo llegamos a casa, solo sé que corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello. Y tal vez lo hacían. Nunca hablamos de lo que sucedió ese día. Diego, que siempre había sido el más valiente, cambió después de eso. Se volvió más callado, más retraído. No volvimos a acercarnos al granero, ni siquiera lo mencionábamos. Pero algo había cambiado en nosotros, algo que no podía revertirse. Con los años, comencé a investigar un poco más sobre la historia del granero, aunque no me atreví a preguntar directamente a los adultos. Me enteré de rumores, de historias que circulaban desde hacía décadas. Decían que una familia había vivido en esa propiedad mucho tiempo atrás. Una familia que desapareció sin dejar rastro.
La gente del pueblo decía que los gritos que se escuchaban en las noches venían de ese granero, de una niña que nunca fue encontrada. He intentado borrar ese día de mi mente, pero a veces, en las noches más tranquilas, puedo escuchar los susurros. Y cada vez que lo hago, siento esa misma presencia, como si algo, o alguien, todavía estuviera allí, esperando. Nunca volví al granero, pero sé que sigue ahí, cubierto de malas hierbas, olvidado por todos, menos por mí. Y por aquello que lo habita. Las luces en el campo. Era el año 1985 cuando todo cambió para mí. Tenía 16 años, y ese verano, como todos los años, mis primos y yo habíamos sido enviados al rancho de mis abuelos en Zacatecas para ayudar con las tareas del campo. En ese entonces, la vida rural nos parecía monótona, pero siempre había algo emocionante en pasar las vacaciones rodeados de naturaleza, lejos del bullicio de la ciudad. Durante el día, cuidábamos las vacas, reparábamos cercas y a veces ayudábamos en la cosecha. Pero fue una noche, una en particular, la que marcó el resto de nuestras vidas. Mi abuelo había sido claro desde el principio, nunca nos alejáramos demasiado del rancho después de que el sol se pusiera. Zacatecas tiene una vastedad de terreno donde la oscuridad puede volverse absoluta y uno podía perderse con facilidad. Sin embargo, esa tarde, mis primos, Pedro y Luis, y yo decidimos llevar a las vacas más allá del arroyo que dividía el rancho de un bosque espeso y silencioso. Era un lugar que evitábamos, más por costumbre que por miedo, pero esa tarde, una extraña sensación nos impulsó a cruzarlo. El calor del día comenzaba a disiparse y las sombras del atardecer se extendían entre los árboles. Los sonidos del campo, tan familiares para nosotros, parecían amortiguarse a medida que nos adentrábamos en esa parte del terreno. Cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, noté algo extraño en el aire. Había un zumbido lejano, apenas perceptible, pero constante. Intenté ignorarlo, pensando que sería alguna maquinaria en la distancia, aunque en esa zona no había fábricas ni nada parecido. Ya vámonos, antes de que nos regañen por llegar tarde, dijo Pedro, siempre el más sensato de nosotros. Pero justo en ese momento, algo llamó nuestra atención. Encima de los árboles, en el borde del bosque, aparecieron unas luces. Al principio, eran apenas un destello, pero luego se intensificaron, flotando a unos metros del suelo. Las luces se movían de manera errática, a veces rápidas, otras veces lentas, como si tuvieran vida propia. Nos quedamos paralizados, observando, intentando racionalizar lo que veíamos. Seguro es un avión o algo así, murmuró Luis, pero yo sabía que no era cierto. Las luces no se comportaban como cualquier cosa que hubiéramos visto antes. No había sonido alguno, excepto ese zumbido que, ahora, era mucho más fuerte, como si proviniera del mismo aire. Quisimos movernos, pero nuestros pies parecían clavados al suelo. El campo, que minutos antes estaba lleno de vida, con grillos cantando y el viento acariciando las hojas, ahora estaba inmerso en un silencio que me heló la sangre. Era un silencio antinatural, denso, como si el mundo mismo hubiera dejado de respirar. De repente, las luces descendieron rápidamente hasta casi tocar las copas de los árboles. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Sentí como el pánico comenzaba a instalarse en mí, pero por alguna razón no podía apartar la vista de aquellas luces. Eran brillantes, pero no cegadoras, con un brillo frío, casi metálico. Algo en mi interior me decía que debíamos correr, pero simplemente no podíamos movernos. En cuestión de segundos, las luces se apagaron, dejando todo en completa oscuridad. El zumbido cesó abruptamente y por un momento parecía que todo había vuelto a la normalidad. Pero entonces, algo cambió en el ambiente. Era como si el aire hubiera adquirido un peso extraño, como si una presencia invisible nos rodeara. Luis fue el primero en hablar. ¿Qué demonios fue eso?, susurró, pero su voz parecía perdida en la inmensidad del silencio. Fue entonces cuando lo escuchamos. Desde el bosque se oyeron pasos.
No eran los pasos habituales de un animal, estos eran pesados, pausados, y se acercaban. Miré a mis primos y vi el mismo terror reflejado en sus ojos. No éramos unos niños fácilmente impresionables, pero lo que sentíamos en ese momento no tenía explicación. Los pasos se detuvieron justo en el límite del bosque. Podíamos sentir una presencia, algo que nos observaba desde la oscuridad. Luego, en un movimiento tan rápido que apenas lo percibimos, una figura se deslizó fuera de los árboles. No era completamente visible, como si estuviera envuelta en una sombra densa, pero podíamos distinguir su contorno. Era alto, inhumanamente alto, y se movía de una manera que no parecía natural. Fue entonces cuando Pedro gritó, y eso rompió el hechizo. Sin pensarlo, todos comenzamos a correr. El campo, que había sido tan familiar, ahora se sentía infinito. Corríamos lo más rápido que podíamos, pero el zumbido había regresado, esta vez tan fuerte que parecía vibrar dentro de nuestras cabezas. Sentía que mis piernas no respondían, que algo nos perseguía, algo que no podíamos ver, pero que estaba allí, justo detrás de nosotros. Cuando finalmente alcanzamos el rancho, nos detuvimos, jadeando, y miramos hacia atrás. El campo estaba vacío. No había luces, no había sonidos, nada. Solo la oscuridad profunda de la noche. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Le contamos a mi abuelo lo que habíamos visto, pero él solo nos miró con una expresión que no olvidaré jamás. No nos reprendió por haber cruzado el arroyo, ni se mostró incrédulo. Simplemente se levantó de su silla, caminó hacia la ventana y murmuró, no debieron haber ido allí. Al día siguiente, notamos algo extraño. Una de las vacas había desaparecido. Mis primos y yo pensamos que quizás se había escapado durante la noche, pero mi abuelo negó con la cabeza. No se escapó. Se la llevaron, dijo con una gravedad que me hizo temblar. Pasaron los días, y aunque intentamos seguir con nuestras tareas, ninguno de nosotros volvió a acercarse al arroyo. Las noches se volvieron insoportables, siempre con ese zumbido en el aire, aunque nadie más en el rancho parecía escucharlo. Empezamos a ver sombras moviéndose en los campos, justo en el límite del bosque, pero cuando intentábamos acercarnos, todo desaparecía. Una noche, unos días después del incidente, decidí salir solo. No podía soportar más la incertidumbre, la sensación de que algo nos acechaba. Llevé conmigo una linterna y caminé hasta el arroyo. El zumbido estaba allí, más fuerte que nunca, pero seguía adelante. Cuando llegué al borde del bosque, lo vi de nuevo, la figura alta, oscura, observándome desde las sombras. Sentí el frío recorrer mi columna, pero esta vez, no corrí. Algo en mi interior me dijo que no debía mostrar miedo. La figura se quedó quieta por un momento, y luego, en un parpadeo, desapareció. El zumbido cesó, y el silencio absoluto se instaló nuevamente. Regresé al rancho sin decir una palabra. Sabía que, fuera lo que fuera, no estaba dispuesto a dejarnos en paz. Mis primos también lo sentían, aunque nunca volvimos a hablar de lo sucedido. Con los años, intenté olvidar aquella experiencia, pensando que tal vez habíamos imaginado todo. Pero algo dentro de mí sabía la verdad. A veces, cuando visito el rancho, escucho ese zumbido en el aire, débil pero presente, como un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no comprendemos. Cosas que nos observan desde las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Mi abuelo murió unos años después, llevándose consigo muchos de los secretos del campo. Nunca volví a preguntar sobre lo que pasó aquella noche, pero a veces, cuando estoy solo y escucho el viento moverse entre los árboles, no puedo evitar sentir que algo, o alguien, sigue allí, observándonos desde la oscuridad. No sé qué era, ni por qué apareció ante nosotros, pero lo que sí sé es que no éramos los primeros en verlo. Y quizás, tampoco seremos los últimos. Esta experiencia me persigue hasta el día de hoy. Han pasado décadas, pero cada vez que regreso al campo, siento una tensión en el aire, como si aquella presencia aún rondara por esos terrenos. Nunca supe qué eran esas luces, ni qué quería esa figura. Pero sé que aquello que vimos esa noche era real, más real de lo que me gustaría admitir.
Cada vez que el silencio del campo se vuelve demasiado denso, demasiado opresivo, recuerdo el zumbido y las luces, y me pregunto si, algún día, volverán. Las sombras del cementerio. Era el año 1986 cuando mi vida cambió para siempre. Tenía solo 15 años cuando mi familia decidió mudarse a un pequeño pueblo en el desierto de Sonora. El calor del desierto era insoportable, casi como una presencia constante, opresiva, que nos envolvía día y noche. El pueblo, llamado San Felipe, parecía detenido en el tiempo, con calles polvorientas y casas construidas con ladrillos viejos y adobe, agrietados por el sol implacable. San Felipe era uno de esos lugares donde todos se conocían, pero pocos hablaban entre sí. Las miradas de los vecinos eran siempre esquivas, como si guardaran secretos profundos. Lo primero que me llamó la atención cuando llegamos fue el cementerio que estaba a poca distancia de nuestra casa. Las cruces se erguían torcidas sobre la tierra seca y agrietada, y un aire de abandono lo cubría todo. Nadie se atrevía a hablar del cementerio, pero las miradas furtivas hacia ese lugar decían más que cualquier palabra. Había historias, por supuesto. Los rumores decían que muchas de las personas enterradas allí no habían muerto de causas naturales. Se contaba que en los años 60, decenas de hombres, mujeres y niños habían desaparecido misteriosamente y sus cuerpos fueron encontrados semanas o incluso meses después, descompuestos y sin señales claras de que les había sucedido. Algunos murmuraban que las almas de aquellos muertos no descansaban, que habían sido arrebatadas de este mundo por algo oscuro y antiguo que habitaba en el desierto. Mi curiosidad era más fuerte que mi miedo, y pronto comencé a interesarme por las historias del cementerio. Hacía preguntas discretas a los pocos amigos que había hecho en la escuela, pero ellos se cerraban inmediatamente al tema. Uno de ellos, Manuel, fue el único que me dio algo más concreto. Dicen que si te atreves a entrar de noche, las sombras te siguen hasta tu casa, me dijo un día, en voz baja. No todos los muertos quieren quedarse ahí. Lo tomé como una tontería de pueblo. Después de todo, yo venía de una ciudad más grande, donde las supersticiones no tenían tanto peso. Pero algo en su mirada me dejó inquieto. Unas semanas después, una noche de luna llena, decidimos averiguar qué había de cierto en esas historias. Había convencido a Manuel y a otros dos amigos, Luis y Rafael, para que me acompañaran. Nos reunimos cerca de las 10 de la noche, armados solo con linternas y el valor temerario que solo los adolescentes pueden tener. El aire del desierto era denso y pesado, y todo parecía estar envuelto en un silencio antinatural, como si hasta los insectos se hubieran callado. Nos acercamos al cementerio por un camino poco transitado, bordeado de cactus y piedras. A medida que nos acercábamos, el ambiente cambiaba, la temperatura, aunque todavía cálida, se sentía extrañamente fría. Las cruces del cementerio comenzaron a aparecer entre la penumbra, sus sombras proyectadas de manera grotesca por la luz de nuestras linternas. Aquí estamos, dijo Luis, tratando de sonar casual, pero su voz temblaba. Entramos por la puerta oxidada, que emitió un chirrido que resonó en el silencio de la noche. A primera vista, el lugar parecía como cualquier otro cementerio viejo, descuidado, con hierbas altas y tumbas olvidadas. Pero algo no estaba bien. A medida que avanzábamos, notamos que muchas de las tumbas estaban abiertas, sus lápidas caídas o rotas, y los ataúdes, vacíos. La tierra parecía haber sido removida recientemente en algunos sitios. Esto no está bien, susurró Manuel, mirando a su alrededor nerviosamente. Yo también comencé a sentir una creciente sensación de incomodidad. Las sombras que proyectaban nuestras linternas parecían moverse, retorcerse en formas que no correspondían a los objetos que las generaban. Me convencí de que era solo mi imaginación, el resultado de las historias que había escuchado, pero entonces algo ocurrió que hizo que el miedo se volviera tangible. Luis apuntó su linterna hacia una esquina del cementerio, y allí lo vimos. Una sombra, mucho más densa que las otras, de pie entre dos lápidas. No podía ver detalles, solo una figura oscura, como si estuviera hecha de la propia noche. La luz de la linterna no la atravesaba.
Al principio pensé que era alguien más, quizás un vagabundo o alguien jugando una broma. Pero entonces comenzó a moverse. No caminaba como una persona normal, sino que se deslizaba, como si flotara sobre el suelo, acercándose lentamente a nosotros. Nadie dijo una palabra. Solo mirábamos, congelados por el terror. La sombra se detuvo a unos metros de nosotros, y fue en ese momento cuando vi lo que realmente era. Era como si estuviera hecha de las propias sombras del cementerio, un conglomerado de oscuridad que se retorcía y cambiaba de forma a cada segundo. Y entonces lo escuchamos, un murmullo bajo, como cientos de voces susurrando al unísono. Las palabras eran ininteligibles, pero su tono era de dolor y desesperación. Luis fue el primero en moverse. Sin decir nada, dio un paso atrás, y fue como si eso rompiera el hechizo. Comenzamos a correr, tropezando con las lápidas y raíces que sobresalían del suelo. Las sombras nos seguían, multiplicándose a medida que avanzábamos. Podía sentirlas a mi alrededor, como si intentaran alcanzarme, jalándome hacia ellas. Logramos salir del cementerio, pero el aire no se aligeró. Las sombras no se quedaron atrás. Aun cuando corrimos de regreso a nuestras casas, podía sentir que algo nos seguía. Las luces de las linternas parpadeaban como si se estuvieran agotando, y cada vez que miraba por el rabillo del ojo, veía esas figuras oscuras, moviéndose entre las sombras de los árboles y las casas abandonadas del pueblo. Llegué a casa jadeando, cerrando la puerta con fuerza detrás de mí. Mi madre me miró preocupada desde la cocina, pero no dije nada. Sabía que no me creería. Subí las escaleras corriendo y me encerré en mi cuarto, temblando. Apagué la luz y me metí bajo las sábanas, tratando de calmarme. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras retorciéndose en la oscuridad, escuchaba el murmullo de esas voces. Y lo peor fue cuando me di cuenta de que no estaba solo. Sentía una presencia en mi cuarto, algo que se movía en los rincones oscuros, donde la luz de la luna no llegaba. No me atrevía a moverme. Pasaron días antes de que pudiera reunir el valor para hablar con Manuel, pero cuando lo hice, supe que no era el único que había experimentado algo extraño. Los cuatro habíamos sentido lo mismo, una presencia oscura que nos había seguido desde el cementerio. Pero Manuel me contó algo más, algo que me heló la sangre. Anoche vi algo fuera de mi ventana, me dijo en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Era una sombra, pero no era la nuestra. Estaba ahí, solo mirándome. Desde esa noche, todos comenzamos a notar que las sombras no se habían quedado en el cementerio. Nos seguían a todas partes. A veces las veíamos en los espejos, otras veces en los rincones oscuros de nuestras casas. Siempre estaban ahí, acechándonos, como si esperaran el momento adecuado para arrastrarnos con ellas. Luis fue el primero en desaparecer. Un día simplemente no llegó a la escuela, y cuando fuimos a su casa, su madre nos dijo que no lo había visto desde la noche anterior. La policía lo buscó durante semanas, pero nunca lo encontraron. Luego fue Rafael. Se fue a dormir una noche y por la mañana ya no estaba. No había señales de que hubiera salido de su casa y su ventana seguía cerrada desde adentro. Yo sabía lo que estaba pasando, pero no me atrevía a decírselo a nadie. Las sombras los habían tomado, tal como habían hecho con aquellos que habían desaparecido en los años 60. Y sabía que pronto vendrían por mí. No podía quedarme. Le dije a mi madre que tenía que irme, que necesitaba escapar de ese lugar maldito. Ella pensó que había perdido la cabeza, pero finalmente accedió. Nos mudamos unos meses después, dejando San Felipe atrás. Pero las sombras nunca se fueron. A veces, cuando estoy solo en mi casa, aún las siento. No las veo, pero sé que están ahí, acechando en los rincones oscuros, esperando. Sé que, tarde o temprano, vendrán por mí también. La casa en los campos. Era el año 1972 cuando decidí mudarme al campo. Llevaba años soñando con alejarme del bullicio de la ciudad, con respirar aire puro y disfrutar del silencio que solo la naturaleza ofrece.
cuando encontré aquella vieja casa en Texas, supe que sería mía. Estaba algo apartada, rodeada de hectáreas de campo y colinas suaves que desaparecían en el horizonte. Los lugareños me dijeron que había estado vacía por décadas, pero no me importó. Lo vi como una oportunidad, una casa robusta aunque vieja, con personalidad. El precio era sorprendentemente bajo, lo que me hizo dudar por un momento, pero pronto deseché esos pensamientos. Me convencí de que simplemente había sido olvidada con el tiempo, como tantas propiedades rurales. El día que firmé los papeles y me entregaron las llaves, sentí una extraña mezcla de emoción y aprensión. La casa era grande, mucho más de lo que necesitaba para estar solo, pero había algo en su estructura sólida y en el eco que hacía cada vez que caminaba por sus pisos de madera que me pareció encantador. Mi plan era pasar los próximos años renovándola poco a poco, darle una nueva vida, como si al hacerlo, de alguna forma también renovara la mía. Los primeros días fueron tranquilos. Me deleitaba con la soledad, con la ausencia de ruidos urbanos. Todo parecía en calma hasta que llegó la primera noche en la que empecé a notar algo raro. Mientras estaba acostado, escuché un crujido leve proveniente del piso superior. Era como si alguien caminara por la habitación de arriba, pero lo ignoré, pensando que solo se trataba de los típicos ruidos de una casa vieja ajustándose al clima. Sin embargo, las noches siguientes los sonidos se volvieron más persistentes. Los pasos eran inconfundibles, suaves pero decididos, recorriendo el piso superior, a veces yendo de un lado a otro, como si alguien estuviera merodeando por la habitación. Intentaba explicármelo. Tal vez las vigas estaban cediendo, tal vez era el viento que soplaba a través de las grietas en las paredes. Pero, por mucho que intentara racionalizarlo, siempre había un nudo en mi estómago cada vez que los escuchaba. Pasaron algunas semanas antes de que finalmente me atreviera a subir a investigar. Era una noche especialmente oscura. El viento afuera silbaba entre los árboles y las luces parpadeaban de vez en cuando, como si la tormenta que se aproximaba estuviera a punto de cortar la electricidad. Tomé una linterna y subí las escaleras. Al llegar al segundo piso, el aire se sintió más denso, cargado de una humedad que no había notado antes. Abrí la puerta del pasillo que conducía a las habitaciones y algo llamó mi atención de inmediato. En la pared más cercana, justo a la altura de mis ojos, había marcas de manos pequeñas, como si hubieran sido dejadas por un niño. Eran borrosas, como si hubieran estado allí durante años, desdibujadas por el tiempo, pero visibles lo suficiente como para que se notaran bajo el haz de la linterna. Mi respiración se aceleró. Nadie había entrado en esa casa en décadas, y mucho menos niños. Me acerqué a las marcas, mi mente buscando una explicación lógica. Tal vez los antiguos dueños tenían hijos. Pero entonces, una duda se apoderó de mí: ¿por qué nadie sabía nada sobre ellos? Los lugareños eran gente que conocía la historia de cada casa en el área, pero cuando pregunté sobre los anteriores propietarios, me dieron respuestas vagas, como si evitaran hablar del tema. Esa noche, me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas pequeñas manos impresas en las paredes, y el sonido de los pasos, más fuertes que nunca, resonaba en mi cabeza. A partir de ese momento, la casa dejó de ser el refugio tranquilo que había imaginado. Empecé a sentir una presencia constante, algo que me vigilaba desde las sombras, especialmente en las noches. Los pasos ya no solo se oían en el piso superior, a veces los escuchaba detrás de mí, en los pasillos, en las escaleras. Una mañana, al bajar a la cocina, encontré las sillas movidas. No solo eso, los cajones estaban abiertos, como si alguien hubiera estado buscando algo. Al principio, pensé que quizá lo había hecho yo mismo en un descuido, pero en mi interior sabía que no era así. La sensación de que no estaba solo se intensificaba. Intenté buscar información sobre la casa, pero todo lo que encontré fueron menciones de que había sido construida a principios del siglo XX por una familia que desapareció sin dejar rastro. Una noche, después de meses de vivir con esa sensación opresiva, decidí tomar cartas en el asunto. Contraté a un carpintero local para ayudarme con algunas renovaciones, pensando que si le daba vida nueva a la casa, esos problemas desaparecerían.
Mientras trabajábamos en las paredes del piso superior, descubrimos algo que me heló la sangre. Detrás de una pared falsa, en una pequeña cavidad, había un cuaderno infantil cubierto de polvo y deteriorado por el tiempo. Lo abrí con cuidado, y al hacerlo, mis manos temblaban. Las páginas estaban llenas de dibujos de niños, pero no eran dibujos normales. Mostraban escenas inquietantes, figuras oscuras rondando la casa, sombras largas y distorsionadas que parecían alargar sus brazos hacia los pequeños que los dibujaron. En la última página había un mensaje escrito con letras torpes, como si el niño lo hubiera escrito con prisa: nos escondemos en las paredes. Papá no puede encontrarnos. Él viene por nosotros, pero nos quedaremos aquí hasta que se vaya. Mi cabeza giraba. ¿Qué había pasado con esa familia? ¿Era posible que los niños se hubieran escondido allí, entre las paredes, huyendo de algo o de alguien? Recordé las marcas de las manos infantiles que vi en mi primera incursión al segundo piso. Tal vez esas no eran solo huellas viejas, tal vez eran un rastro dejado por los niños que se habían ocultado allí, desesperados. Después de ese descubrimiento, la casa se volvió insostenible. Los pasos ya no eran lo único que escuchaba por las noches. Ahora oía susurros, voces apenas audibles, llamando desde las paredes. Al principio, pensé que estaba perdiendo la cordura, pero los sonidos eran demasiado claros, demasiado reales. Empecé a sentirme observado constantemente. Cada vez que me movía por la casa, sentía ojos invisibles siguiéndome, como si algo, o alguien, me estuviera acechando desde los rincones oscuros. Un día, mientras intentaba concentrarme en los arreglos del jardín, un hombre mayor del pueblo se acercó. Era uno de esos lugareños que siempre me había mirado con desconfianza, como si supiera algo que yo no sabía. Me preguntó cómo me estaba yendo con la casa, y en un impulso de desesperación, le conté lo que había estado ocurriendo. Su expresión cambió, y después de un largo silencio, me dijo algo que me heló el corazón: esa casa no está vacía. Nunca lo ha estado. Nadie sabe qué pasó con los antiguos dueños, pero la gente del pueblo siempre ha hablado de la oscuridad que la rodea. Algunos dicen que los niños desaparecieron. Otros que algo mucho peor los encontró. Esa misma noche, no pude conciliar el sueño. Los susurros, los pasos, las marcas de las manos, todo estaba acumulándose en mi mente. Decidí que ya era suficiente. Tenía que dejar esa casa antes de que me consumiera por completo. Empaqué lo esencial y me preparé para marcharme a la mañana siguiente, pero esa noche fue diferente a todas las demás. El aire en la casa estaba tan frío que era difícil respirar, y los pasos ya no venían solo del piso superior. Se escuchaban por toda la casa, cada vez más cerca. Me encerré en mi habitación, temblando, mientras sentía como algo, o alguien, se acercaba lentamente. No sabía qué esperar, pero el miedo me paralizaba. Y entonces, lo vi, en la esquina de la habitación, a la luz tenue de mi lámpara, la silueta de un niño. No estaba solo. Una figura oscura y alta lo sostenía del hombro. No podía distinguir sus rostros, pero el niño me miraba fijamente, con una tristeza infinita. La figura comenzó a avanzar hacia mí, y en ese momento, el niño susurró algo, apenas audible: corre. Salté de la cama y corrí como nunca antes. Salí de la casa sin mirar atrás, conduje sin parar hasta el pueblo y no volví jamás. La casa sigue allí, en los campos de Texas, vacía en apariencia, pero sé que no lo está. Los sueños, sin embargo, no se han ido. A veces, cuando cierro los ojos, puedo escuchar los pasos. Siempre me pregunto si algún día volverán a buscarme.